Cuando nacieron los dos primeros hijos de Isaac, que fueron Jacob y Esaú, él ya era un hombre adulto y estos dos jóvenes que nacieron nada más que un segundo detrás del otro, porque eran gemelos, y Rebeca, su mamá, había recibido como revelación durante un sueño que esas dos criaturas ya estaban en pugna ahí dentro de su vientre, porque ahí había dos naciones. El Señor en realidad lo que estaba era revelándole a Rebeca cómo Dios puede operar indistintamente, saltándose cualquier ley o cualquier tradición humana, si es necesario, para cumplir con su propósito. Y Jacob y Esaú eran dos niños bien diferentes. Esaú era cazador, era un hombre inquieto. Su carácter y su apreciación de las cosas espirituales era muy diferente al que tenía Jacob. Eso no le hacía correr con desventaja según el propósito que Dios tenía para su vida, pero sí trazó su vida de una manera que lo convirtió en una persona que de alguna manera despreció las cosas espirituales. Cuando él volvía del campo aquella tarde, volvió del campo aquella tarde y no había cazado nada, que era poco habitual para él, sintió hambre. Y entonces su hermano, que lo vio venir, había preparado un guiso. La Biblia dice que era como un guiso de lentejas. Y el Jacob engañador, el Jacob que usaba trucos y artimañas para poder lograr sus objetivos personales, trama el poder robarle la primogenitura a Esaú. Y Esaú, que era un hombre que no apreciaba las cosas espirituales, le vendió su primogenitura, porque para él era más importante satisfacer su hambre ese día. Para muchos seres humanos es más importante satisfacer sus deseos, que es saber guardarse delante de Dios de las cosas y las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Pero Esaú era un inconsciente y dijo, no, primero me satisfago yo, después de la primogenitura ya veremos a ver cómo continúo con ese asunto. Si el actuar de nuestras vidas es así, si damos prioridad a nuestra vida a satisfacer nuestros deseos, aunque no podamos confesarlos aquí en esta mañana, porque son vergonzosos para nuestra vida, estamos en un problema en nuestra vida. Jacob era un engañador, un mentiroso. Él no era cazador, él habitaba en tiendas. Estaba con su madre la gran mayoría de la parte del día. Y él construyó una relación con su madre de complicidad. ¿Para qué? Para que los objetivos que Jacob tenía en su vida pudieran tener a alguien que le ayudase a poder realizarlos. Y su mamá se convirtió en una aliada insospechada para que este joven pudiera tramar lo que él hizo para poder tomar la primogenitura que no le correspondía. ¿Me entiendes por dónde voy esta mañana? Amén. Dos hombres, dos personas bien diferentes. Uno no apreciaba las cosas espirituales, el otro sí, aunque quería lograrlas por sí mismo y no le importaba cuál método para lograr aquello que quería. Y engañar y mentir y utilizar trucos humanos para poder hacerse con el bien que no le pertenecía era parte también del trato que Dios tenía. Yo me pregunto, Dios, ¿cómo Dios puede elegir a una persona con esa actitud? ¿Por qué Dios eligió amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Lo dice en varios textos de la Biblia. La primogenitura no le correspondía a Jacob, sino a Esaú. Recordar que en el Antiguo Testamento y cuando Moisés narra estos episodios, está hablando de que el primogénito siempre heredaba el hermano mayor. Luego el hermano menor no podía ser nunca autoridad sobre el hermano mayor. Pero Dios tiene una manera diferente de ver las cosas que nosotros. Él no rompe las leyes. Él
cumple con el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, aunque a pesar de nosotros seamos personas que no tenemos mérito para haberlo recibido. Dios escoge siempre personas que por sí mismas tú no elegirías para eso. Él lo hace. Eso muestra que por encima de las tradiciones y las leyes está el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Y Él va a tratar con nosotros para transformar nuestras vidas, no para que seamos merecedores de las cosas que Él nos da, sin merecerlas, sino para cumplir con su propósito. El propósito de Dios es más importante que el merecimiento que tú y yo podamos realizar en nuestra vida para obtener aquellas cosas que Dios nos da. Y Jacob y Esaú eran dos enemigos de la panza. Ya cuando nacieron, uno nació enganchado al calcañar del otro, o sea, al cordón umbilical. Quería salir antes que él. ¿Por qué? Porque él quería recibir la bendición, que sabía que no podía recibirla, porque su hermano nació primero. Aún así, él ya desde el vientre, bien desde el origen de nuestra propia naturaleza, ya intentó con recursos no santos tratar de salir primero. No pudo porque salió primero Esaú. Dos hermanos bien diferentes. Lo importante de la vida de estos dos hermanos no era lo que aconteció en sí mismo, sino lo que Dios tuvo que hacer para tratar la vida de un engañador, de un suplantador, de alguien que daba más crédito a sus artimañas personales para lograr aquello que quería, y cómo Dios iba a tratar con él porque él lo había elegido. A veces la elección de Dios no está basada en los méritos que hacemos. No es que Dios ve en su omnisciencia que tú vas a ser un gran predicador y por eso te llama desde el vientre de tu madre. No. La mayoría de las cosas, las veces que Dios elige personas o llama a personas, no son precisamente por los méritos que ellos tienen, ni por las cosas que van a hacer, sean buenas o sean malas. Dios no nos llama porque vayamos a hacer cosas extraordinarias. También no nos deja de llamar si las hacemos lo más aborrecible que te puedas imaginar. Dios llama desde la perspectiva no de lo que hacemos nosotros, sino de aquello que es Él. Y Él es amor. No es lo que tú hagas, no es lo que yo haga. Es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y ese propósito está por encima de lo que tú puedas hacer bien o mal, o esa elección no depende de que tú hagas las cosas bien. Porque aun haciéndolas mal, Dios va a tratar con tu vida para transformar tu vida, como hizo con la vida de Jacob, y hacer de él aquel que era rehén de su propia imagen. La vida de Jacob era rehén de su propio nombre, de lo que su nombre significaba. Había quedado como una impronta, un tatuaje en su vida. Jacob significa engañador, suplantador, mentiroso. Y la vida de Jacob se convirtió en un propio espejo de su propio nombre. Menos mal que aquí los nombres que nos ponemos va a ser más difícil identificar si la vida que tú tienes es el reflejo de lo que tú, cómo te llamas. Pero en este caso coincide de que Jacob, cuando se miraba al espejo de su nombre, veía que su propio nombre era espejo de su propia vida. Él era un engañador, un defraudador, un mentiroso. Engañó a su padre, a su hermano, y se hizo ayudar por su madre, que fue cómplice, aliada, para poder cumplir con sus objetivos. Ahora, esa elección que Dios hace es realmente sorprendente. Y muestra cómo Dios opera desde su soberanía y no desde la perspectiva que los seres humanos usamos para poder elegir a una persona o para poder tener amistad con ciertas personas. El Señor dice aquí en su palabra que Él aborrecía a Esaú. Pero ¿cómo puede aborrecer a Esaú y amar a Jacob si Jacob tampoco era una persona que era codiciable su amistad o su elección sobre su propia vida cuando él actuaba de esa manera?
Génesis, vamos a abrir la Biblia, es Génesis 32, versículos del 22 en adelante. Y déjala abierta porque vamos a leer varias veces el mismo texto y así lo puedes seguir conmigo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en su sitio del encaje del muslo, o sea, en la cadera, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos cómo Dios se enfrenta a Jacob. Dios tenía que transformar la vida de este hombre. Él no podía ser acreedor de las promesas que le había dado a su padre y a su abuelo, porque él no había tenido esa experiencia personal con el Señor en su vida. Durante gran parte del libro de Génesis, Dios siempre, cuando se revela a una persona, lo hace diciendo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, pero para decir que él era el Dios de Jacob, tuvo que tratar Dios con su vida. A veces nos atribuimos que la presencia de Dios está en nuestra vida, que Dios es el Dios nuestro, pero Él no nos conoce porque no le conocemos. Y este era el conflicto que tenía Jacob. Jacob podía tener un abuelo creyente, pastor, lo que tú quieras, era Abraham. Su padre Isaac era también creyente, pero él no era creyente. Él no conocía a Dios. Y si lo conocía, tenía un conocimiento de segunda mano, que lo había escuchado de otros o lo había visto manifestaciones en otros, pero no en él, en su propia vida. Y Dios, para hacer que Jacob fuese, Dios dijese que era Dios de Jacob, tenía que tratar con la vida de él. Dios, para decir que tú eres su hijo, tiene que tratar con tu vida. No es una condecoración que tú logras por ti mismo, sino es algo que Él te da y que tú recibes. Lo recibes sin mérito ninguno, sin haber hecho nada para merecerlo, pero lo recibimos por la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y aquí vemos a Jacob como él narra la propia tragedia de su vida al que su nombre ponía la impronta en todo lo que hacía. Recordar la historia de él. Él compra la primogenitura de manera vergonzosa a su hermano Esaú, que también le concedió ello. Y cuando ya Isaac estaba entrado en años, había perdido algo de la vista, dice la palabra de Dios que ya no veía como antes. Bueno, pues voy a tener cataratas o alguna otra, o presbicia, alguna otra cosa. Él entonces llama a su hijo a Esaú y le dice: ve, por favor, cázame la caza esa que me gusta a mí, tráela, cocínala para que yo te pueda bendecir. Lo que no sabía Isaac es que su esposa, Rebeca, estaba escuchando detrás de la puerta. Y entonces se percata de que Isaac va a bendecir a Esaú y que su hijo Jacob se iba a quedar sin la bendición que Dios le había dicho que le iba a dar. Entonces trama con Jacob una ficción para poder engañar al padre. Ella cocina, como había cocinado miles de veces, tomó un cabrito o un cordero del rebaño. No fue a cazar Rebeca, tomó un animal de su rebaño, lo cocinó como a él le gustaba. Me imagino yo que también ella le cocinaba y también le gustaban sus comidas. Entonces era difícil identificar quién lo había hecho. Entonces mata también un cordero para poner pieles sobre el cuerpo de Jacob, porque Jacob no era velludo. Esaú era un hombre velludo, tenía vello por todo el cuerpo. No era el hombre lobo, pero parecido. Tenía mucho vello. Entonces el padre, Jacob se presenta delante de Isaac, su padre, y lo primero que
que le llama la atención al padre era que la voz de Esaú, la voz de Jacob no se correspondía con el olor de Esaú. Y le dice, ¿quién eres? No, yo soy Esaú, tu hijo. Y él dice, la voz parece de Jacob, pero el olor es de Esaú. Y le vuelve a preguntar, ¿quién eres? No, yo soy Esaú, tu hijo. Y ahí el padre cede ante su incapacidad para poder discernir quién era aquella persona y bendice la vida de Esaú, imponiendo su mano sobre él y haciéndole proveedor de las promesas que Dios le había dado a él y que su padre Abraham le había dado a Isaac y Isaac le daba a su hijo. Lograr las cosas de esa manera, aunque Dios esté en medio de ello, necesita un trato de Dios en nuestra vida. Jacob recibió las promesas de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Del seno de sus propios hijos, Dios iba a levantar un pueblo, iba a formar una nación, y iba a ser el pueblo elegido por Dios y al pueblo al que amaba a Dios. Eran promesas de una envergadura impresionante. Si esas promesas nos las diera hoy Dios a nosotros, no seríamos capaces de poder vislumbrar el alcance que tiene todo eso. Pero ese era el propósito que Dios tenía con la vida de Jacob. Y ese propósito que Dios tiene también con nuestras vidas. No esa misma promesa, pero sí aquellas promesas que Dios nos quiere dar en el ámbito de nuestra propia realidad. Y Jacob obtiene la primogenitura, obtiene la bendición de Isaac, pero eso le va a costar una tragedia. Porque eso enterarse de que lo había suplantado, engañado al padre. Entonces jura matarlo cuando el padre se muriera. Entonces la madre, que vio venir el problema y que le advierte a Jacob, le dice, por favor, ve y huye a Padán Aram. Allí está mi hermano Labán, el cual podrás abrigarte con él, esconderte con él, porque tu hermano ha jurado matarte. Uno cuando lee el texto bíblico dice, bueno, esta es una travesura de adolescente que hizo Jacob. No es una travesura de adolescente. No es a lo que estamos acostumbrados a ver adolescentes, que son indisciplinados, a veces contestones. No. Aquí Jacob era una persona que ya tenía 77 años. Yo hoy he tenido que investigar un poco para comprobar de que los datos que voy a dar sean correctos. Ya tenía 77 años cuando él tuvo que huir a Padán Aram, y allí conoció a Rebeca y conoció a Raquel, que era hija de Labán, y conoció a Labán. Este Labán también tenía un carácter muy peculiar. Era también un experto engañador y embaucador que también va a tratar la vida del propio Jacob. Cuando lo ve llegar, Labán, y le dice, bueno, tú no vas a trabajar gratis como un criado, dime cuál es tu salario y te pago. Entonces, él conoce a sus dos hijas, a las dos hijas de Labán, Lea y Raquel, y se compromete a trabajar 7 años por cada una. Se compromete a trabajar 7 años por Lea para tomarla como esposa. Lo que no sabía que Labán era más listo que él. Tú ves cómo pasan las cosas, ¿no? Uno que se las hace y luego te la juegan a ti. Dios trata con la misma medicina que tratamos nosotros las cosas a veces. Si tú quieres engañar, hay algo de otro que viene y te engaña a ti. Y eso es lo que hizo Labán. En realidad es una ironía absolutamente impresionante cómo Dios trata la vida de Jacob. Porque cuando Dios tiene interés en la vida de una persona, no va a desistir hasta lograr sus objetivos. Si Dios tiene algún interés en tu vida y tú tomas la figura de Jacob en tu vida personal y tratas de hacer las cosas para no ser merecedor de las gracias de Dios en tu vida, Dios va a hacer todo lo contrario. Para convencerte con su amor, para tratar tu vida y para que tú caigas rendido a los pies del Señor
confesando su nombre y pudiendo ponerte y rendiendo tu vida a él. Y este Labán trabajó 7 años Jacob por Lea y la noche de bodas le hizo un cambiazo. Él quería casarse con Raquel, pero Labán le dijo, no, peaje. Primero tienes que casarte con mi hija mayor. Y él no se desanimó. Y trabajó otros 7 años para que pudiera tomar a Raquel como esposa. Luego estuvo 14 años con Labán en aquel lugar y como recibiendo la propia medicina que él utilizaba, que era engañar, mentir, utilizar cualquier objetivo y método en su vida para poder lograr sus objetivos. Dios iba a tratar eso también después. Él vivió 20 años, desde los 77 a los 97 en Padán Aram. Cuando su hijo José, que es el primer hijo de Raquel, nació, tenía 6 años cuando él volvió, movido por la necesidad propia de no dejar cabos sueltos en su vida. Tenía que salir de Padán Aram y tenía que resolver el problema que tenía con su hermano, con Esaú, y el problema que tenía y la ambición que tenía de ser bendecido por un Dios al que no conocía, y aún así estaba dispuesto a enfrentar una situación tan difícil como esa por sí mismo. Y entonces aquí viene el texto de Génesis 32, que es cuando él coloca estratégicamente a su familia. Ha escuchado que cuando él sale de Padán Aram, le comunican que su hermano y 400 hombres vienen al encuentro de él. Unos salen de un lugar, otros de otro, para encontrarse en un sitio. En medio de ese sitio, donde iban a encontrarse, está el valle de Jaboc, que es el lugar, que era un río, que es el lugar en el que Dios escogió para tratar la vida de Jacob. Jaboc era la cruz para Jacob. Era el lugar donde él iba a ser tratado por Dios. Muchas veces en nuestra vida Dios puede permitir en nosotros y en lo que hacemos cosas que son reprochables delante de sus ojos, como hizo Jacob. Ahora, para Dios llamarte a su servicio, para tú rendirte la voluntad a Él, primero Dios va a tener que transformar tu vida. Y eso fue lo que hizo con la vida de Jacob. Jacob sale de Padán Aram con sus 11 hijos, sus esposas, su ganado, las riquezas que había logrado lícitamente, y lo que se encuentra es el río o el vado de Jaboc. Es un poco confuso Jaboc con Jacob porque se puede, pero le voy a llamar río, que es más fácil para mí. El río Jaboc es un riachuelo en el que él hace atravesar de manera estratégica a todos sus hijos, su familia, y queda como último Raquel y José, que son los últimos que lo atraviesan. Y él, cuando va a atravesar el río, se encuentra con el ángel de Dios. Ay, amigo. El Señor se manifiesta muchas veces en forma humana delante de los hombres. Yo no he tenido esa experiencia, pero sé que otros sí lo han tenido, y la Biblia dice que sí, que es cierto. El ángel aquí de Jehová, que le llama el ángel de Jehová, no es un ángel con figura celestial, no. Era alguien con la fisonomía humana, pero que era Dios. Eso en la Biblia, los estudioos de la Biblia le llaman que es una teofanía, es la aparición de Dios en forma humana. Y ahí comienza una lucha entre Jacob y el ángel de Dios, o sea, el Dios mismo, por Dios tratar la vida de este hombre. Y lo primero que yo veo aquí, que es absolutamente increíble, es cómo Dios no desiste de aquel a que Él llama. El primer aspecto importante de este texto no es las cosas que hace Jacob, cómo logra él sus objetivos, no. Es cómo Dios logra los objetivos que Él tiene sobre la vida de una persona
que no está dispuesta a rendirse, que no le conoce, que no tiene experiencia espiritual con él en ninguna manera y que toda su vida se ha pasado escuchando las promesas que Dios le dio a su padre y a sus abuelos y que él no ha podido apropiarse de ellas en su vida. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia y vienen por simpatía de que su padre o su tío o no sé quién fue evangélico. El otro día me dice, no, es que mi padre es pastor. Digo, eso no te va a salvar del infierno. Eso no me quiere decir quién eres tú. Dios es un Dios que se apropia de las vidas de las personas para hacerlos que Él sea el Dios de sus vidas. Mi Dios es el Dios de Abraham y de Jacob. El Señor no lo dice en la Biblia, pero yo lo sé personalmente en mi vida. Ese es mi Dios. Amén, hermanos. Y eso es importante para mí, sí, porque en realidad me muestro tal... Dios me acepta no por aquellas cosas que yo hago, sino por aquello que Él es. Dios no desiste de Él. Tiene un paso que dar, que es en el valle, es en el río Jaboc. Y ahí tiene que luchar con el ángel de Dios, con el Dios mismo. A veces, cuando uno lee este texto, yo siempre he tenido la idea de que era un hombre luchando contra Dios. Vamos a leerlo para que no sea una apreciación mía, sino leer la palabra. Y vamos a leerlo. Génesis 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. El varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Cuando uno lee este texto, uno está pensando que es Jacob el que lucha con Dios. No. Es Dios luchando contra Jacob. Dios, para hacerle desistir de aquello que no era, tenía que luchar con él. Muchas veces la forma en que Dios transforma nuestras vidas no es siendo complaciente con nosotros y dejándonos hacer aquellas cosas que queremos. No, muchas veces Dios se opone y lucha contigo. Para lograr Dios alguna respuesta positiva de nuestra vida en cuanto al llamado de Dios en nuestra vida, en cuanto a obedecerle y rendirnos a Él, Dios lo que hace es llevar nuestras vidas hasta el fin de sí mismo. ¿Dónde te lleva Dios? Te va a llevar hasta quebrantar tu vida. Dios tiene que vencerte. Aquí vemos cómo Jacob todavía hace prevalecer las artimañas que él tenía en su vida. Él quería por sí mismo obtener la bendición de Dios. Cualquier método era suficiente y era válido para lograr aquello que él quería. Hay muchas personas que para lograr subir un escalón en la iglesia o donde sea, hacen lo que sea. No. Dios va a tratar nuestras vidas para que aquello que recibimos de Él no sea como consecuencia del mérito hecho, aunque ese mérito esté hecho de forma inapropiada. No siempre el fin justifica los medios. No siempre hacemos las cosas para lograr la bendición de Dios de forma que a Dios le agrada. A veces las hacemos de forma inapropiada. Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a que las cosas que lograba eran por sí mismo y daba igual la manera en que se hagan. En este texto lo que vemos no es a Jacob luchando con Dios, sino Dios luchando con él. Y vaya lucha, amigo. Toda la noche. A veces para hacer desistir la obstinación humana, la rebeldía humana, el ser ese arrogante que vive en nosotros, rebelde, que no quiere, Dios tiene que usar toda la noche, como usó con Jacob, para vencerlo. Tú no te puedes atribuir ninguna victoria en tu vida cuando Dios te da aquello que tú le pides. La mayor victoria que tienes en tu vida no es que Dios no te conceda lo que tú quieres, sino que Dios te venza
para que aquello que elijas en tu vida sea lo que Dios te da, no lo que tú quieres. Pero hay que luchar con Dios. Y el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ahora no podía ser el Dios de Jacob, porque él no le conocía, no tenía experiencia personal con él en su vida. Muchas veces le atribuimos a que Dios está con nosotros sin tener ninguna experiencia con él. Y lo único que Dios te puede responder es: apártate de mí porque nunca te conocí. Porque nunca has hecho la voluntad de Dios, siempre has buscado lo tuyo. Es un conocimiento relacional, mi relación contigo y tú con Él. Dios basa nuestra experiencia en nuestra vida en nuestra relación con Él, no en lo que tú haces, sino en mi relación con Él. Cuando la relación es nula, cuando tú no tienes interés genuino en tu vida por buscar las cosas de arriba, por buscar al Señor en verdad, esa relación se vuelve abstracta. Él allí, tú acá, yo decido, yo hago y Él... Y eso no funciona. ¿A dónde te voy esta mañana? Dios quería estar con Jacob. Para transformar su vida, Jacob presentó una dura batalla. Ay, amigo, hay que pelear con el ángel de Dios y vencerlo. No es que él lo venció en su estrategia. Él fue vencido en la estrategia que él tenía para que después pudiera doblegarse y pudiera obedecer al llamado que Dios tenía en su vida. Para que Dios le pudiera llamar a él, que también él era hijo de Dios. O Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, tenía que vencerlo ahí. Si no lo vencía ahí, no había cómo atribuirle a Jacob que su Dios era el mismo Dios que el de su padre y el de su abuelo. Y es una lucha a veces desigual. Tú mira, dos boxeadores suben al ring. Algo, no entiendo mucho de boxeo, pero algo he leído. Cuando antes de plantearse una estrategia de lucha dentro del ring, los dos boxeadores se han analizado el uno al otro. Normalmente ven videos. ¿Para qué? Para saber qué técnica tiene, qué debilidades tiene. No sé si alguien aquí ha sido boxeador. ¿Alguien aquí ha sido boxeador o ha hecho boxeo? Nadie. Bueno, entonces voy a hablar con absoluta tranquilidad de que no me van a refutar nadie nada. Y estas personas se analizan unos a otros, los golpes que tienen, las debilidades, dónde buscar alguna ventaja para poder, obviamente, ganarle ventaja y poder vencerlo. Era una lucha desigual la que Dios podía tener con Jacob. Él es Dios todopoderoso. Parece una lucha desigual. Pero Dios tuvo que tratar la vida de este hombre y llevarle al punto más fatídico de su vida, que es a quebrarlo, a quebrantarlo. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? Oye, es que Dios está peleando contigo. Te has subido al ring, no te rindes, no estás dispuesto a poner tu corona a los pies de Cristo, y entonces el Señor te sube al ring. No para pelearte conmigo, sino para Dios tratar tu vida. Amén, hermanos. O sea, cuando digas, Señor, ¿qué me está pasando? Igual el Señor te ha subido al ring. Él te conoce, Él sabe tus puntos débiles. Él va a tratar contigo. Él va a utilizar la estrategia, no para infligir dolor y algo trágico sobre tu vida, sino para tratar tu vida. Y es lo que hizo con Jacob. Era tal la vehemencia de Jacob, la obstinación humana que a veces tenemos, que tuvo que tocarle la cadera. Hace unas semanas atrás me caí en el baño. Mal asunto. Si rompes la cadera con la edad que yo tengo, solo da para problema. Uno de los mayores, de los accidentes más graves que un hombre en su vejez puede tener es ese. Yo lo digo porque le pasó a mi mamá. Ya no quedó igual nunca más. Entonces Dios te conoce a ti, quién eres tú, qué es lo que haces. Y Dios va a tratar tu vida no en el valle de Jaboc, sino en la cruz.
Porque la cruz es la antesala de llevar a morir a este hombre de pecado y llevarlo ¿a qué? A quebrantar sus fuerzas de tal manera que se rinda. Tú con tus fuerzas intactas eres un enemigo temible. Tú sin la gracia de Dios en tu vida te conviertes en un incrédulo arrogante y presuntuoso. Dios tiene que tratar eso. Por eso Él quebranta las fuerzas una y otra vez. Te sube al ring las veces que haga falta. Parece que hemos ganado nosotros, no, pero Dios está tratando tu vida para romper tus fuerzas. Hace unos meses atrás escuché una anécdota de pastores. Habían ido a un retiro, a una finca, y había una pileta en la finca. Y hacía calor, y bueno, en esto de que se tira a nadar, uno de ellos. Tan inconscientemente que hacía mucho tiempo que no hacía natación, y claro, ya no era un joven de 20 años, tenía 50 y pico, 60. Claro, cuando empezó a dar brazadas y a introducirse en lo más hondo del lago, empezó a tener calambres. Y entonces empezó a pedir auxilio, a gritar, ayúdenme, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo. 2 o 3 pastores estaban en la orilla viendo aquella situación. Ellos no sabían nadar ninguno. Digo, si yo me tiro para salvarlo a él, me voy a ahogar yo primero que él. Entonces veían casi impávidos cómo su amigo, la persona que conocían, se estaba ahogando. Entonces viene uno corriendo, se llamaba Juan, no sé por qué le ponen Juan, pero bueno, Juan, yo digo Juan, y había sido un nadador experto en su juventud. Entonces los pastores dicen, pues bueno, Juan, tírate y sálvalo, sálvalo, que se está ahogando, que se está ahogando. Y el otro se cruza de brazos, mira la situación y no hace absolutamente nada. Entonces los pastores le vuelven a incriminar, Juan, que se va a ahogar, por favor, por favor. Y el otro nada. Llega un momento en que el que está en el medio del lago ha agotado sus fuerzas y ya vemos cómo es absorbido por las aguas, ya no tiene capacidad, no tiene fuerza y se va a ahogar. Entonces Juan se quita la ropa, se tira, lo agarra con el antebrazo, por la cabeza y lo saca. Y todos los pastores le preguntan, oye, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué no has ido antes a sacarlo? Porque si hubiera ido antes a sacarlo y tiene fuerzas, me voy a ahogar yo con él. He tenido que esperar a que sus fuerzas se acabaran. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Espera a que Dios quebrante todas tus fuerzas. No tengas ninguna, para que de esa manera puedas rendirte al Señor. Y puedas, como le pasó a Jacob, cuando el Señor le pregunta, ¿quién eres tú? Vamos a leerlo. Génesis 22, 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Mas tu nombre Jacob, mas no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo te llamas? Ya no tuvo que modificar su nombre. Tuvo que decir quién era. Ahí vemos cómo él es vencido por la naturaleza que le dominaba. Dejó de ser su vida un espejo de su nombre. Y ahora las acciones de su vida eran como consecuencia de lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Quién eres tú? Yo soy Jacob. ¿Quién eres tú? Yo soy Juancho. ¿Por qué le pregunta el Señor esto como se lo preguntó también otras veces a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Parece una pregunta sin mucho rigor. Cuando el Señor le pregunta a Jacob, ¿quién eres tú? Lo importante ahí no era para que Dios supiera, sino para que él supiera quién es. Él no era Esaú. Él era quién es él y lo que es en el Señor. ¿Quién eres tú? Yo no me avergüenzo de lo que soy, dice Pablo. No te puedes avergonzar de lo que tú eres. Te puedes avergonzar de tus pecados. Sí, eso puede traer cierta
congoja nuestra vida. Pero tú y yo somos lo que somos. Y delante de Dios, Dios va a tratar nuestras vidas en aquellos que somos, no en aquello que fingimos ser. Hay personas que luchan con su imagen, quieren ser una cosa que no son y tratan de construir una ficción en su vida para mostrarse a los demás, para ser aceptado, amado, todas esas cosas que la autoestima hoy valora tanto. Dios no le importa tanto lo que tú haces. Dios le importa que tú creas, que lo que tú creas es que tú eres un hijo de Dios. Amén, hermanos. Y no tienes que añadir a tu vida más de lo que hay, porque Dios sabe quién eres. Y Dios sabía quién era Jacob. El que no lo sabía era él. Por eso le preguntó, ¿quién eres tú? Cuando se presentó unos capítulos antes delante de su padre, le dijo, no, yo soy Esaú. Sí, la voz parece Jacob, pero el olor es de Esaú. Y le volvió a preguntar, ¿y quién eres tú? No, yo soy Esaú, tu hijo. Transformar la vida de una persona requiere llevarla, en muchos casos, hasta el fin de sí misma. ¿Hasta dónde? Hasta donde te rindes. Y Dios tenía un interés especial en Jacob. No por lo que él hacía, no por lo que iba a hacer o dejar de hacer, sino porque su propósito no está puesto en las cosas que hacemos, sino está puesto en lo que él ve para nuestras vidas. A veces nos vamos a equivocar. Jacob se equivocó varias veces. Yo no estoy aquí para juzgarle, ni mucho menos, pero simplemente para que tú, en tu realidad, tú puedas ver que cuando Dios trata contigo, te vence a ti en el ring, en el vado de Jacob, te vence a ti, terminas por rendir tu corazón, rendir tu voluntad a Él. Entonces, esa victoria la tomas en tu vida, no como alguien que ha sido vencido, sino alguien que ha sido vencido a sí mismo. La gran, no sé, epopeya de este hombre es que fue dejarse vencer. Y dejarse vencer para poner bajo custodia la naturaleza que dominaba su vida, que era una naturaleza engañosa, mentirosa. Una de las cosas más importantes que Jacob se tiene que enfrentar es que la iniciativa para transformar nuestras vidas no viene de nosotros, viene de Él. Tú y yo no queremos ser transformados. En verdad, tú y yo no buscaríamos a Dios si Dios no nos hubiera buscado primero a nosotros. En verdad, tú no elegirías a Dios si Dios no te hubiera elegido a ti. Tú no inclinarías tu corazón hacia Él si Él no estuviese cerca. O sea, toda iniciativa del plan de Dios para nuestra vida no depende de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos fugitivos de Dios. No tenemos comunión con Él, no queremos tener comunión con Él. Nos produce repudio saber que vamos a estar sujetos a un Dios al que no podemos ver ni tocar, a un Dios al que no puedes comprar con prebendas, un Dios que es justo, santo, que no juega ese mecanismo que a veces tenemos un Dios que si hago lo que me dice, Él me ama. No, Dios te ama aunque no hagas lo que Él te diga. ¿Tú sabías eso? Dios te ama aunque tú no hagas lo que Él te diga. Hay dioses que para amar primero tienes que obedecer. Nuestro Dios no funciona de esa manera. El alcance del amor de Dios es para todos nosotros igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese alcance es para todos los seres humanos, incluyendo al ladrón en la cruz, incluyendo a este bandido de Juancho. Yo puedo ser el peor de los incrédulos, puedo ser el peor de los pecadores, hacer las cosas más horribles que te puedas imaginar. Aún así, tú no estás fuera del alcance de ese amor. Ese amor tiene amplitud para recibir a todos. No quiere decir que vaya a ser eficaz en la vida de todos, porque habrá muchos, como he visto yo, que por un tiempo aceptan la gracia de Dios en su vida y al día siguiente hacen otra cosa. Ahora, que sí está al alcance de todos, sin haber hecho mérito ninguno, sí. Tú mira al ladrón en la cruz. ¿Hizo algún mérito? No tuvo tiempo.
clavado de manos y pies en aquella cruz, no pudo hacer obras de bien, no pudo ir al culto, no pudo orar, no pudo hacer absolutamente nada. No hizo recogida de muebles, no hizo nada de eso. Dios lo que quiere impedir es que tú te salves por ti mismo, porque tú no puedes. Tiene que salvarte Él. Si no, tú no lo harías. Con esa convicción tenemos que vivir nuestra vida delante de Dios, y cuando Dios nos llama, saber que no ha sido un llamado por algo que hemos hecho, sino por algo que Él es. Y cuando Él tiene un propósito en tu vida, amigo, no va a desistir. De ninguna manera. Si tiene que pasar toda la noche peleando contigo, lo va a hacer. A Jacob lo dejó rengo. Yo he visto que Dios deja rengo a las personas. Cuando se resisten, dedo de Dios, ¡pum! No lo deja rengo físicamente, sino trae sobre su vida algo que lo va a hacerse rendir. Si Dios te hace rendirte, es que algo hay en oposición en tu vida, decisiones que estás tomando, y Dios, para operar desde la gracia de Dios en nuestra vida y mostrar su amor, no te fulmina con un rayo, no, te quebranta. ¿Cómo? Como Él sabe. Pero la gracia de Dios operó en la vida de Jacob, como está operando en la nuestra, para mostrarnos el lado real y la perspectiva desde la que Dios hace las cosas. ¿Por qué Dios tuvo que infligir semejante castigo a Jacob? Porque la única manera de quebrar a este hombre era infligiéndole dolor en su vida. A veces eso es lo que Dios hace con nosotros. Me pasó esto, no sé qué. Tú tienes que mirar siempre las cosas que pasan en tu vida, no el daño real que producen, sino lo que evitan. Lo que evitan, que trae como consecuencias mucho peores para nuestra vida. A veces un mal menor, una enfermedad que aparece, que te deja en una situación más incómoda en tu vida. Dices, bueno, me parece que Dios tiene fijación conmigo, todas las cosas malas me pasan a mí. No, a veces Dios permite eso. No con ánimo de herirte, sino con ánimo de bajarte. Porque Él busca que su propósito se cumpla en tu vida. Y aquí vemos la conversión de este hombre. Porque él tuvo que ser convertido, no quería. Él no podía decir de sí mismo que su Dios era el Dios de su padre y de su abuelo. No lo pudo decir. Si tú lees el texto de Génesis, hasta que eso se produce, primero tiene que haber una transformación en la vida de este hombre. Y eso ocurrió en el río, en el vado de Jacob, donde Dios quebranta su vida, le toca el muslo. Vamos a leer los últimos versículos. Entonces Jacob, versículo 29, preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, amigo. El paso de la conversión de este hombre fue primero ver a Dios face to face, cara a cara. No de oídas, no de lo que han dicho otros, no, sino de mi experiencia personal. Dios no podía ser Dios de Jacob si él no se revelase a él y él conociera a Dios. Tú puedes alardear de que conoces a Dios, pero si tú no tienes esa relación íntima con Él, ese es un conocimiento que, como yo digo, es de segunda mano. No es de tu experiencia personal, es de la experiencia que han tenido otros. Vi a Dios cara a cara. No había máscaras ni intermediarios. Él, en el vado de Jacob, él tuvo su experiencia personal. Y Dios transformó la vida de este hombre allí, sin duda alguna, como transformó la vida de Pablo en el camino de Damasco, o como transformó
la vida del carcelero en la cárcel de Filipos. ¿Sabe lo que tuvo que ocurrir? Un terremoto. Cuando hay un terremoto en nuestra vida, no mires la escala Richter, mira a ver por qué Dios ha permitido eso en tu vida. No mires a las cosas accesorias, míralo desde el lado espiritual en tu vida. Dice, uy, este asunto, para el carcelero, la única manera de encontrar la conversión en que buscar a Dios era quebrar la cárcel. Y un terremoto hizo eso. Para Pablo fue el camino de Damasco. Vaya camino, más duro para él. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, tuvo que tener una experiencia aún mucho más traumática cuando desafió a Dios. Dios permitió que él se autopercibiese un animal y comía pasto como las vacas. Ahora que está de moda lo de autopercibirse, ya la Biblia nos muestra que a veces eso no es ninguna invención humana, ya ocurre. Ahora, ¿cómo ocurrió eso en la vida de Nabucodonosor? Un rey absolutamente ingenioso, intelectual, un tipo que había llegado a la cúspide de la autoridad y que ahora comía pasto con los animales. A veces Dios tiene que hacer cosas impresionantes en nuestra vida para llevarnos ¿a qué punto? Al punto donde tú te niegues a ti mismo. No, tu confianza no esté puesta en ti, sino esté puesta en el Señor. Amén, hermanos. No solamente y libraste mi alma. Yo digo, Señor, tú en verdad libraste la alma de este joven, de este Jacob. Le libraste de sí mismo. Le libraste de ese demonio que lo amenazaba y de esa naturaleza caída, engañosa y mentirosa que había en él, que estaba dispuesto a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Él se dio cuenta de que Dios le había librado. Entonces se derraman lágrimas sobre su rostro. Vamos a leerlo, no para que no veas que me lo invento. Oseas 12 es un libro pequeño que está después de los profetas mayores. La gente no suele leerlo mucho. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Aquí vemos cómo Oseas, que es un profeta posterior a la vida de Jacob, él nos revela algunas cosas más sobre el poder de transformación que tuvo en esa experiencia Jacob en su vida, que Génesis nos relata, pero que así Oseas nos da un poco más de luz. Oseas 12, versículos 3 y 4. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró, dice aquí, y le rogó, en Betel lo halló y allí habló con nosotros. La experiencia de la conversión es esta. Es Dios interviniendo en nuestra vida, mostrándonos lo que somos, trayendo convicción de pecado a nuestra vida, para que tú y yo podamos responder quiénes somos en verdad. Y después de eso, llorar. Lágrimas caían por el rostro de Jacob, por haber sido tan insumiso a la voluntad de Dios, por haber peleado en el ring una batalla contra Dios que está perdida. Si la gracia de Dios tiene como propósito en tu vida que tú te conviertas, y no hay lucha que puedas dar. Tú puedes desistir por una vez, por dos veces, por tres veces. Hay personas que están a nuestro alrededor, por la circunstancia que sea, se vuelven insoportables en nuestra vida. Tú puedes tener paciencia, sí, bueno, una vez, dos veces, tres veces. Los que ya son muy ungidos, cuatro veces, cinco veces, pero ya cuando pasa un límite, digo, vete con otro viento para otro lado porque aquí no podemos hacer nada por ti. Ahora, Dios no es así. No es así. Y Él utilizará los medios de la gracia de Dios para quebrantar nuestro corazón, para que podamos tener convicción de pecado en nuestra vida. Y sin intervención de Él en nuestra vida, sin nosotros notarlo, conducir nuestras vidas hacia su propósito, tomando tú las decisiones, no Él. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Jacob pudo entender en su vida, que no tenía que lograr la bendición de Dios por medios sucios, sino que Dios se le iba a dar aunque fuese lo peor. Y él ahí en esa experiencia que tiene en el valle de Jacob,
en esa experiencia que tuvo al ver cómo Dios se revelaba a su vida. Ay, amigo, no hay más que una reacción en nuestra vida de convicción de pecado. Señor, me he visto y no puedo hacer más que llorar de lo presuntuoso, arrogante que he sido, de lo equivocado que estaba. Y Jacob fue vencido. Dice, él venció. No, venció la gracia de Dios sobre su vida. Tú te puedes atribuir a tu vida que las cosas que has hecho las has hecho tú. Yo te digo que la mayoría de las veces las cosas que hacemos nosotros son porque Dios las permite, no porque tú las haces. Porque un viento que sople en dirección contraria a la decisión que has tomado te puede llevar a hacer lo contrario que ibas a hacer y no te lo piensas, lo haces. Hay personas que predican a otros lo que luego... A ver si le voy a dar vuelta. Hay personas que le dicen a otros, no hagas esto, y luego lo hacen ellos. Mejor es ver que lo que podemos cosechar en nuestra vida y dar a otros sea una cosecha permanente en nuestra vida, no que nos desdigamos, desdecirnos de lo que hemos dicho. Jacob, su experiencia, y Dios no podía usarlo sin transformar su vida primero. Muchas veces queremos, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y a veces el Señor primero nos va a meter en el ring para tratar nuestras vidas. No es que sea una condición, pero a veces esa condición es inexorable. Todos necesitamos ser transformados primero. Todos hacemos prevalecer aquellas cosas que son importantes para nuestra vida y que las atesoramos como importantes y que a veces lo único que hacen es estorbar y estorbar en el propósito que Dios tiene. Recuerdo a Abraham, Dios le dijo, sabe tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Llevó al padre, llevó al sobrino, y a veces el Señor tiene que ir luego quitando. El papá murió en Harán unos años después, y en verdad Abraham no recibió la revelación de cuál era la tierra prometida, ni de dónde, ni cómo llegar a ella, hasta que no se quitó a su sobrino de encima. Vino un día el sobrino y le dijo, mira, tus siervos y los míos se pelean porque hay poco espacio para nuestro ganado, y Abraham no se complicó mucho vida. Bueno, ¿qué quieres hacer? Mira, si tú vas para el norte, yo me voy para el sur. Y le dejó elegir ¿a quién? Le dejó elegir a Lot. ¿Para dónde puso sus tiendas? Para Sodoma y Gomorra. Y él prefirió los ariscos, las montañas sin tanta verde pasto para sus animales, pero allí estaba la presencia de Dios. Y entonces allí Dios le bendijo. Allí tuvo su primera experiencia y revelación de cuál era la tierra prometida. Ahí Dios te revela con absoluta seguridad de que los pasos que has dado en tu vida, obedeciendo a la voluntad de Dios, te llevan al camino certero de tu salvación. ¿Por qué poner las tiendas hacia una dirección donde es impredecible lo que puede pasar? Tú pon siempre dirección a la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Y Jacob, proceso en su vida, como en muchos casos lo vamos a tener tú y yo. Tú puedes tener mamá creyente, papá creyente, abuelo creyente, pero si tú no crees, estás perdido. Y a veces ponemos sobre el peso de la balanza esas cosas, cuando para Dios no tienen importancia. A Dios lo que le importa eres tú. Y es el propósito que Dios tiene contigo. ¿Cómo lo va a lograr? El Señor sabe hacer las cosas. Amén, hermanos. ¿Estás convencido de eso? Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, sea tu voluntad cual sea. Tenga que atravesar la dificultad que sea. Todos tenemos en nuestra vida una cruz que pasar. Todos. Una vez que la cruz te despoja de ti mismo, de tu voluntad, de tus deseos, quita las impurezas de nuestra vida y purifica nuestras decisiones. Entonces, es más fácil correr la carrera de la salvación.
Él tuvo ese proceso antes de encontrarse con su hermano Esaú. En ese lugar también Dios dio oportunidad para restaurar las vidas de estos dos enemigos. Cuando hay una enemistad en una familia es el peor de los escenarios. Enfrentado padre con hijo, o hija con mamá, o sobrino con tío, ese es el peor escenario. Si se mete la política por medio, peor todavía. Pero vamos a dejarlo que no sea político el asunto. Y Dios tiene que romper esa enemistad. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo en esa cruz por medio de Cristo. Luego Cristo es la llave que reconcilia las diferencias entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre tú y yo. Esa reconciliación es posible, ¿por qué? Cuando hay una vida transformada. Jacob, si se hubiera presentado delante de Esaú sin haber pasado por el vado de Jacob, posiblemente hubiera tenido que defender su vida con una espada. No necesitó hacer eso. Ya Dios obró en la vida de Esaú y Dios obró en su vida para que tanto la culpa de uno por haber engañado al hermano y el deseo de ira y venganza en el otro no chocaran y no convirtieran en un baño de sangre. Sí, en un baño de sangre, pero del Cordero. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás.